Y después, ya con toda esa etapa de riñón, de que ya estás mucho más flexible y por supuesto estás mucho más paciente, esa característica de riñones, mucho más paciente, pues ya tendrás que estar aguantando pues lo que todos estamos o todas personas tienen que estar en su vida profesional, ¿no? Que es de una manera u otra, pues tienen que estar aguantando o profundizando en su profesión, en su negocio, bueno, y en su vida misma, ¿no? Y después de esta última fase o esta penúltima fase, pues vendrá la fase del elemento madera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya parece ser que cuando está el tema bien regado, bien profundo, y esto ha discurrido pues a través de ese tiempo, parece ser que va a venir esa etapa material en cuanto a ir recogiendo pues un montón de frutos, ¿no? Pues ya puede ser mejor economía o digamos el elemento o la transformación en madera. Y con madera nosotros decimos siempre el tema de cuando ya recogemos los frutos, pues la cuestión que sea, ¿no? Pues ya podemos comprar un coche mejor, o podemos comprar la casa, o podemos ir metiendo más dinero en el propio negocio para ir alimentando, quizá, pues gracias a esa madera, alimentando esa primera idea original del fuego, pues para ir mejorando y así empezar otro nuevo ciclo, otra nueva transformación y así ir siguiendo pues a través de los años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya vemos que esa teoría de los 5 elementos o esa transformación de la energía por esas fases, pues eso parece que nos influye pues a todos, ¿no? En ese sentido. Y evidentemente pues una explicación un poco así sencilla sobre las pautas que llevamos en cualquier actividad de nuestra vida, pues es por simple observación de la naturaleza, pues ya digo, pues en las estaciones, en las fases lunares o en las corrientes marinas, en lo que queramos, o sencillamente pues las características que tiene un árbol cuando nos lo quedamos mirando en según y qué estaciones, pues eso es una transformación, digamos, de esa energía, y que va a dar evidentemente pues una serie de evidencias, ¿no? En el sentido de que pues, en un invierno pues ese árbol va a estar va a echar, digamos, más cortezas, lógicamente, va a estar mucho más seco, digamos así, por la parte exterior, la savia se va a ir, digamos, y la energía se va a ir en una forma profunda, y sin embargo pues ya en la próxima estación pues ya pues esas hojas de las que carecía parece ser que van a empezar a brotar y va a haber un nuevo ciclo, ¿no? Pues así como en todas las cuestiones, pues esa transformación, esa evidencia va a ser así, y sobre todo que a lo que nos interesa es el tema de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, esta teoría, aunque es francamente difícil, pues ¿para qué nos ayuda? Pues nos ayuda precisamente, bueno, pues para hacer un buen diagnóstico, pero más que nada, más que hacer un buen diagnóstico, saber exactamente pues en qué sitio o en qué lugar o en qué condición se encuentra la afectación de ese cuerpo o cómo está la enfermedad. ¿Para qué? Precisamente pues para hacer una mejor terapéutica, o una buena acción terapeuta, como ocurre en todas, o es el fin de cualquier medicina, ¿no? Pero en acupuntura, en ese sentido, pues si se saben las cosas, pues por supuesto que esta persona va a ser un buen artista y enseguida va, digamos, a cortar de raíz o a desbloquear de raíz pues todo el problema que hizo esta enfermedad y cómo fue evolucionando. Entonces, si saben las cosas, pues bueno, esto no es ni es adivino ni nada, sino sencillamente se hace un buen pronóstico. Claro, si no se saben las cosas, pues es posible que, bueno, pues a cualquier terapeuta pues le digan, oh, es que usted es un poco brujo, es un poco un terapeuta un poco extraño, ¿no? Como adivinador o con pensamientos mágicos o incluso pues curandero, ¿no? De cualquier manera, pero que sabiendo estas cosas, sencillamente viendo, previniendo, todas, teniendo en cuenta esta evolución de la energía, y por supuesto, pues sabiendo un poco cómo funciona, pues como decíamos, la rueda del carrito, pues voy a pintar aquí. Entonces tenemos así
Voy a intentar aquí pintar una rueda de carro bien chula, bien pintada, quiero decir. Entonces, esta teoría de los 5 elementos, ya hemos pintado en alguna otra ocasión, pues esto quizás es lo que puede gobernar, bueno, puede gobernar absolutamente pues todas las cosas o la explicación de cualquier fenómeno que nos ocurra pues, en este mundo, en ese sentido, ¿no? Entonces siempre esta teoría consistía precisamente en que, bueno, estos son 5 elementos o 5 radios de esta rueda de carro, Entonces siempre decíamos que la energía pues iba en este sentido. Cuando hablamos de la madre y el hijo y la nieta o el nieto, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿aquí qué es lo que hay? Bueno, pues aquí estaba corazón, enseguida enseño, pulmón, riñón e hígado. Intestino delgado, estómago, intestino grueso. Entonces, la energía se iba transformando, según hemos explicado, pues para hacer ese negocio, ¿no? O cualquier esa apertura de una tienda. Pues siempre empezábamos con esa idea original, esa inspiración que venía a través de ese elemento fuego que era corazón. Después íbamos materializando de una forma blandita, digamos, ese magma, ese fuego real, que existía en corazón como elemento fuego, pues se iba solidificando, pero de una forma pues un poco abstracta. Entonces ahí teníamos que estar, digamos, financiando pues esa primera original para digamos, para sacar al exterior, ¿no? Entonces, en esa fase de metal, que correspondía al elemento pulmón intestino grueso, pues era cuando estábamos intentando pues abrir las puertas, esas puertas o esa cerradura de hierro, pues para presentarnos al exterior y que nuestra idea pues fructificase, ¿no? Entonces, pues después del metal pues veníamos a este elemento agua. Entonces, una vez que está abierta, está en contacto, digamos, con todo el público. Entonces aquí necesitamos pues mucho más flexibilidad, digamos, una forma un poco más flexible, mucho más profunda, siempre intentando un poco pues ir salvando esos obstáculos como el agua, ¿no? que siempre va de una forma muy flexible, y mucho más profunda incluso, siempre tiende a ir mucho más profundo como ese y mucho más, de una forma más paciente, y con muchísimo más aguante, como ocurre en casi todos los negocios, ¿no? Entonces, con este paso, evidentemente, pues con esa paciencia y esa flexibilidad, pues iba a dar unos frutos, y siempre decíamos que después de estar bien regado por el elemento agua, pues íbamos a tener pues un buen árbol, y nos iban a dar esos frutos materiales, en el sentido de que podríamos, yo qué sé, pues con esas ganancias, digamos así, económicamente hablando, pues ya podíamos alimentar de nuevo pues esa primera idea original, o que esa madera seguía alimentando el fuego, ¿no? Entonces, con esa teoría de los 5 elementos, pues podemos explicar e incluso podemos prevenir, sobre todo, que es lo que nos interesa, y repito, pues la evolución de las enfermedades. Entonces, pues exactamente igual, ya sabemos que, bueno, con colores o con sabores, aquí teníamos pues sabores: dulce, picante, salado, ácido, amargo, de tal manera que, bueno, pues vemos aquí, bueno, aquí están los nombres de los órganos, digamos así, que tienen esa característica energética. Lógicamente, pues tienen unos meridianos. Según el recorrido que tiene ese meridiano, según dónde sale cada síntoma, pues ya podemos interpretar de una manera, bueno, hay que relacionar muchísimas más cosas, ¿no?
entonces ya sabíamos más o menos por dónde o de qué forma iba discurriendo la enfermedad, de tal manera que luego con esa simple aguja, o con ese tratamiento de moxa o de ventosa o de la terapia que queramos usar, pues ya podríamos cortar de raíz la evolución de esa enfermedad, hacia dónde, y como todos los ríos, pues o van a ir a una cosa más grave o va a ir directamente pues al mar, ¿no? o a la destrucción total de la energía, digo, la transformación o el abandono de esa energía en ese cuerpo sufriente, digamos así, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por lo que se podía prevenir o se podía hacer un buen pronóstico, pues pronóstico acertado, me refiero, sabiendo precisamente esta teoría aparentemente como muy sencilla, ¿no? O también decíamos de otra manera lo que les hablaba, ¿no? Que siempre, pues en otra ocasión, pues decíamos que esa idea era lo que emocionaba. Una idea emociona, la emoción produce energía, la energía produce movimiento y el movimiento produce ya pues el material, digamos así, ¿no? El material, lo que ya podemos palpar, ¿no? Entonces, siempre, bueno, aquí he puesto energía o algo así, ¿no? Entonces decíamos que esa idea es lo que produce la emoción, es lo que produce la energía, y la energía, a través de esos meridianos que nos recorren a todos los animales, desde el último hasta el primero, es lo que produce esos movimientos, y ya con ese movimiento es lo que podemos tener pues todas clases de materiales, ¿no? Entonces siempre las cosas discurren en una dirección, en una dirección, digamos, sana, de una forma, digamos, concatenada y previsible. Pero claro, muchas veces, y tal y como están los tiempos ahora, pues para conseguir aquí pesetas, digamos así, pues una idea, pues nos ha emocionado, nos hemos animado, y etcétera, etcétera, y hemos conseguido, digamos, pesetas. Hay muchísimas personas que nos gustaría pues que nos tocara directamente pues la primitiva, ¿no? O una buena lotería. Entonces, en ese sentido, ya evitarnos todos estos pasitos a ir directamente al material. Pero en ese sentido, una dirección o un sentido distinto, esto es lo que no puede ser. Quiero decir que ese dinero, digamos así, o esa gran fortuna no va a producir ningún tipo de movimiento, ni el movimiento va a producir energía, ni la energía emoción, porque esto es completamente insano y es completamente irreal. Entonces, como ya les no sé, me da la sensación que lo que he intentado en el programa de hoy, y con esta contestación a ti, Juan Luis, pues que ha sido con esta teoría, digamos, de los 5 elementos o de las 5 transformaciones, intentar compaginar como siempre quizá algún refrán o algún dicho científico de aquí de Occidente, pues simple y llanamente, pues relacionarlo pues con teorías antiquísimas de miles de años, y cómo ese pensamiento oriental se puede perfectamente, digamos, acoplar a nuestra forma de pensar, y por supuesto con la sana idea o con la sana intención de que entre ambos, pues por supuesto, pues mejorar todos, que para eso estamos, y por supuesto tú y esta es la dedicación para ti, ¿no? Entonces también, como en todas las cosas, estas ruedecitas, pues tanto puede ser para una cosa buena, como es la creación de un buen negocio, como para una cosa menos buena o menos positiva, como es digamos, la creación o una enfermedad, e incluso, pues ya digo que se puede aplicar a cualquier fenómeno. Entonces, todas estas, igual que lo puedes saber tú, igual que lo puedo saber yo, pues claro, a través de estas cuestiones, pues también pueden incluso haber cosas menos positivas, ¿no? En ese sentido, y hemos hablado en alguna otra ocasión, que precisamente pues
hay personas que saben dónde tocar la fibra. Cuando decimos, es que este hombre sabe tocar la fibra sensible, depende de cómo la toques y sobre todo para qué la toques, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues, ideas uno sí que la puede tener propia, o también te pueden interaccionar o te pueden manipular, digamos, intentando meterte una idea en la cabeza o tocándote directamente pues la emoción, en ese sentido, tocarte la emoción para así tener una energía muy determinada y por supuesto que te muevas en una forma preestablecida para esta persona que digamos te ha tocado, ¿no? En ese sentido, y por supuesto para luego conseguir pues los fines que queramos en los sentidos que queramos también, ¿no? En ese sentido. Así es que, como digo, dentro de esta teoría aquí, como puedes ver, puedes aplicar cualquier fenómeno que pueda ocurrir pues en la calle, en tu pueblo, en el mar, en cualquier parte de este mundo, ¿no? Entonces, querido Juan Luis, espero que no me haya enrollado suficientemente mal, quiero decir. Espero que la idea que he intentado meterte o la explicación que he intentado meterte en tu cabeza, sin, por supuesto, manipularte para nada, espero que haya sido de tu agrado, lo hayas comprendido, así yo lo deseo, y ya pues solamente me queda, como siempre, despedirme de ti y de todos los demás, pues con el mejor saludo, la mejor intención, y ya, si Dios quiere, despedirme hasta el próximo día. Hala pues, hasta luego.